Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy sobre el tema de reexpresión de estados financieros en moneda extranjera. Este es el tema que va a ser parte de su examen parcial. El examen parcial se divide en dos partes: en examen parcial teórico y examen parcial práctico. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio, y necesito por favor que si tienen dudas interrumpan, si quieren consultar, quieren opinar, porque este es el tema que entra para el examen, y lo que sí quiero es que quede claro los conceptos para que cuando estén realizando su examen pues no tengan mayores inconvenientes en resolverlo. Otro tema es que les voy a dejar otra tarea adicional de este mismo tema para que ustedes igual practiquen, igual puedan tener más práctica para poder solucionar su examen parcial. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de lo que vimos en la clase del día anterior. Este es una práctica en donde se van a reexpresar estados financieros de quetzales a euros, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Actualmente ya existe un tipo de cambio en euros. Si alguien trabaja euros en base al sistema bancario nacional o al sistema financiero, pues ya igual hay compra-venta de euros, aunque es un poco limitado, pero ya existe esa alternativa. Pero para estados financieros vamos a convertir los quetzales a dólares y los dólares a euros, y vamos a ir a determinar cuál es el efecto en ese movimiento de monedas que se da, cuál es el diferencial cambiario y cómo puede afectar la economía de una empresa solo por el efecto de los tipos de cambio, y hasta dónde en una empresa corporativa o una casa matriz afecta el diferencial cambiario en hacer la conversión por las diferentes monedas que existen en el mercado o en el país donde se desarrolla. Entonces vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior hablábamos sobre identificar los componentes de los estados financieros que se presentan en esta hoja, si son partidas monetarias y partidas no monetarias. Y hablamos respecto a que las partidas monetarias son las que van a cambiar de acuerdo a cómo vaya cambiando el tipo de cambio en el tiempo. Y se aplica un tipo de cambio de cierre, que puede ser un tipo de cambio de referencia en el caso de quetzales del Banco de Guatemala, o puede ser un tipo de cambio de referencia de acuerdo a lo que decida la administración para poderlo reexpresar. Normalmente se reexpresa de acuerdo al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala. Eso sería las partidas monetarias y un tipo de cambio de cierre. Después vienen las partidas no monetarias, que son las que tienen un tipo de cambio histórico. Es el tipo de cambio que se da al momento de ese componente del estado financiero. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo, es decir, en la fecha en que fue su adquisición. No va a cambiar independientemente cambie el tipo de cambio en el tiempo. Eso sería para las partidas monetarias y no monetarias, que son componentes del balance general. Y por último está el movimiento de las transacciones que se dan con el estado de resultados y para el cual se va a aplicar un tipo de cambio
promedio. Y empecemos entonces a identificar en esta práctica qué tipo de partidas son y cuál sería el tipo de cambio a utilizar. Entonces, por favor, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden interrumpir. Comencemos entonces con el efectivo. El efectivo es una partida monetaria y su tipo de cambio es de cierre. Las cuentas por cobrar es una partida monetaria y su tipo de cambio es de cierre. Los inventarios es una partida monetaria y su tipo de cambio es de cierre. Entonces esta es monetaria, esta es monetaria, esta es monetaria y el tipo de cambio es el de cierre. La propiedad de planta y equipo es una partida no monetaria y su tipo de cambio va a ser histórico. Hasta ahí ya tenemos identificadas las cuentas del balance general que corresponden al activo corriente. Después viene el pasivo y patrimonio. Empezamos con las cuentas por pagar, que son partidas monetarias y su tipo de cambio es de cierre. La deuda a largo plazo son partidas monetarias, tipo de cambio es de cierre. El capital es partida no monetaria y su tipo de cambio es histórico. Y las utilidades retenidas, su tipo es partida no monetaria y el tipo de cambio a aplicar es histórico. El resultado del ejercicio, como es una relación que existe entre el balance y el estado de resultados, el efecto que se va a dar en la variación es cuando se expresen todos los componentes del estado de resultados y nos va a dar el tipo de cambio que no va a ser ni promedio ni que te vaya a aplicarse de un tipo de cambio específico. Entonces, sigamos. El estado de resultados se va a aplicar para todos los componentes el tipo de cambio promedio. Y entonces ahí tenemos ya identificado todos los componentes del balance general y el estado de resultados para poder venir y hacer la conversión a los estados financieros, siempre considerando la información adicional que se proporciona para efectos de identificar todos aquellos efectos que se puedan dar en la reexpresión. En información adicional en el anexo A se dice que existen utilidades acumuladas del total de utilidades acumuladas al 2016 de 6 millones y la utilidad neta de 2 millones para el 2017. Y después vienen los tipos de cambio con los que se van a reexpresar. En esta tabla se identifican los tipos de cambio que son de cierre, histórico y promedio. Los quetzales respecto a dólares
El tipo de cambio es de 7.90 al cierre, el histórico es 7.78 y el promedio de 7.84. Y el tipo de cambio histórico para el 2016 es de 7.79. Y también están los tipos de cambio a aplicar en euros. Con dólares respecto a euros. Para el 2018 el tipo de cambio de cierre es 1.52, el histórico es de 1 y el promedio es de 1.54. Y el tipo de cambio histórico para el 2016 es de 1.46. Entonces, hasta acá está toda la información que se va a utilizar para hacer la reexpresión de los estados financieros de quetzales a dólares y de dólares a euros. ¿Alguna duda o algún comentario al momento? Buenas noches, Lick, con una Buenas noches. consulta. Sí, dígame. El resultado del ejercicio, usted estaba comentando que eso se va a tomar en base a la tasa de cambio, sería el promedio, ¿verdad? Correcto. Del efecto que dé el movimiento que aplique en los tipos de cambio promedio en el estado de resultados. Ah, ok. Cuando prepare, Otra, sí, dígame, perdón. no, otra consulta, en los datos que nos brinda, dice de depreciación 2 millones y de otros gastos 6 millones. Pero ahí, ¿cómo aplicó la resta? Porque yo entendería que el resultado del ejercicio, o sea, no me da ese dato de 4,000 positivo, entonces no sé cómo lo tomó. Es 12 menos 2 menos 6 le da 4. Ay, cierto, gracias. Tiene 12, Ajá, le resta estos 8 y le van a dar los 4. sí, ok, gracias. ¿Alguien más alguna duda o algún comentario al respecto? Entonces vamos a proceder a preparar la hoja de conversión de reexpresión de estados financieros con los diferentes tipos de cambio que se dan. Posteriormente hay que preparar el balance general y el estado de resultados para determinar cuál es el efecto dado en las diferentes monedas por las cuales se van a reexpresar. Por favor, me avisan si logran ver la hoja en Excel, donde voy a empezar a resolver la práctica. ¿Sí se ve la hoja en Excel? Sí se ve, licenciado. Ok, muchas gracias. Entonces voy a comenzar preparando la información de la hoja para la reexpresión. Trabajando una hoja de saldos de balance, donde se hace la clasificación de las cuentas que tienen
Su naturaleza es débito o crédito. Y que nos sirva para identificar realmente el efecto en la expresión. Entonces, hasta acá ya tenemos la clasificación de la naturaleza de las cuentas y proceder a realizar la conversión en moneda extranjera. Los tipos de cambio que vamos a utilizar van a ser estos. Para quetzales, van a ser estos de dólares para convertirlos a euros. Entonces, todas las partidas monetarias se va a aplicar el tipo de cambio de cierre, y las no monetarias el tipo de cambio histórico, que sería 7.78, y para el estado de resultados vamos a utilizar el 7.84. Regresemos a la tabla de conversión. El tipo de cambio a aplicar para las cuentas de efectivo, que es una partida monetaria, es de 7.90. Para las cuentas por cobrar, de 7.90. Para los inventarios, 7.90. La propiedad planta y equipo que es una partida no monetaria, utilizaremos el tipo de cambio de 7.78. Para las cuentas por pagar y la deuda a largo plazo, utilizaremos el tipo de cambio de 7.90. El capital, que es una cuenta no monetaria, utilizaremos el tipo de cambio histórico. Y después vienen las utilidades retenidas. Veamos qué tipo de cambio se debería de utilizar para las utilidades retenidas. De acuerdo a esta información, las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2016 son 6 millones y la utilidad neta del 2017 son 2 millones. Hay un tipo de cambio histórico que es del 2018. Y acá dice entonces que existe un tipo de cambio histórico que es para el 2016. En el caso de las utilidades acumuladas, ¿qué tipo de cambio deberíamos de usar?
¿Alguien de ustedes podría opinar al respecto? En este caso, como el tipo de cambio es del 2018 y acá es 2016 y 2017, debemos de usar entonces para el 2016 el 7.79 y el siguiente cambio y el siguiente tipo de cambio que sería para el 2017 sería exactamente el mismo, porque el tipo de cambio histórico es del 2018, es de 7.78, es decir, que el cambio se da hasta en el 2018. Por lo tanto, se mantiene el tipo de cambio del 2016, tanto para el 2016 como para el 2017. Entonces, el tipo de cambio para las utilidades retenidas es de 7.79. Y como comentábamos, y como se comentaba, todo lo que son resultados va a ser el tipo de cambio promedio. Y en este caso, el tipo de cambio promedio es de 7.84. Y se aplica tanto para el costo de ventas como para las depreciaciones. Y acá pues procedemos a hacer la hoja de conversión para convertir los quetzales a dólares. Procedemos a hacer la división. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue dividir los quetzales al tipo de cambio para que nos muestre a cuántos dólares equivale. Hasta ahí está la conversión a dólares. Entonces hay que determinar un diferencial cambiario. Si la columna del debe es mayor que la columna del haber, ¿qué representa? ¿Una ganancia o una pérdida? ¿Quién de ustedes nos puede comentar? Pienso que sería una pérdida, licenciado, porque tenemos más costos de ventas, depreciaciones de equipo y otros gastos. Son más los gastos que se generan que los ingresos que tenemos. Correcto. Si el debe suma más que el haber, representa una pérdida, y si el haber suma, la columna del haber suma más que el debe, representa. Es al contrario, pero si el debe es mayor que el haber, representa una ganancia, y si el haber suma más que el debe, representa una pérdida. Entonces, en este caso, significa que hay un diferencial cambiario, pérdida de $45,000. Entonces, acá ya se mostró cómo está la parte de la reexpresión en quetzales a dólares, y solo por la fluctuación de los tipos de cambio
la compañía ya tiene una pérdida monetaria en diferencial cambiario de $45,000. Entonces, es lo que tienen que analizar las empresas respecto a las inversiones que hacen y cómo es que los tipos de cambio les afectan. Hasta acá ya expresamos y ya mostramos cómo es el efecto en diferencial cambiario de quetzales a dólares. Entonces vamos a continuar con la reexpresión en euros. Y procedemos de la misma manera, identificando el tipo de cambio de cierre, el tipo de cambio histórico y el tipo de cambio promedio. Veamos. El tipo de cambio de cierre es de 1.52. Eso significa que por cada dólar que se tiene, por cada euro que se tiene, representa 1.52 de dólar. El tipo de cambio histórico es de 1. Y el tipo de cambio promedio es de 1.54. Y para efectos de la utilidad retenida, el tipo de cambio va a ser el del 2016, que en este caso entonces sería de 1.46. Y procedemos a hacer la conversión. Y esta sería la conversión de los valores en euros respecto a los dólares que se tienen. Entonces, veamos cuál es el efecto en diferencial cambiario. El efecto sería en dólares de $45,000 que se convierten en los quetzales a los dólares, y de 668,960 que se convierten los dólares a euros. Acá nos muestra entonces que de quetzales a euros al final representa una pérdida en diferencial cambiario de 668,960 euros. Es parte de un análisis que deben hacer las compañías y en determinar qué tan rentables están siendo en los países que operan respecto a la moneda que se utiliza y que es la moneda funcional en el país donde funciona la sucursal. Aquí ya terminamos con la hoja de reexpresión, y con esta hoja de reexpresión hay que preparar los estados financieros, y los estados financieros es el estado de resultados y el balance general. Entonces,
A partir de aquí ya todo debe ser información financiera y no debería haber mayor inconveniente. Lo que pueda darles inconvenientes es en la aplicación y en la interpretación del tipo de cambio a utilizar en cada partida del estado financiero. Entonces, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna consulta al respecto. No tienen dudas ni consultas, todo está claro. Disculpe, tengo una duda en Bien. el tema del tipo de cambio que se utilizó para las utilidades acumuladas. Me confundí un poquito cuando dijo, bueno, estábamos poniendo utilidades que eran retenidas. Ujú. Sí, No, ¿verdad? utilidades Retenidas. retenidas. Me parece que el concepto es utilidades retenidas, utilidades acumuladas o dividendos por distribuir. Puede encontrar cualquiera de esos tres conceptos. Ah, ok. Bueno, ahí cuando vi, usted hacía referencia a las utilidades acumuladas que eran del 2016 y la utilidad neta que era del 2017. Correcto. Sí, ¿verdad? El tipo de cambio para el 2018 histórico era de 7.78, pero Así se es. tomó el tipo de cambio del 2016 de 7.79, pero en esa parte fue donde me perdí un poquito, tal vez porque yo había entendido que era, o sea, no sé, me hacía la idea que podía ser como un promedio. No, vean. ¿Qué pasa cuando hay un tipo de cambio? Un tipo de cambio. Por ejemplo, el 1 de 1, solo le voy a poner un ejemplo diferente a esto. Está a 7.50. El siguiente es el 20 del 1. Está a 7.52. Del 2 del 1 al 19 del 1, ¿qué tipo de cambio utilizaría? El 7.50. Sí, entonces va a El utilizar, 7.50 porque no ha cambiado. es correcto, Cambia en el 20 de 1. hasta el 20 del 1 es que ha cambiado y por lo tanto va a utilizar este tipo de cambio. Van Ah, a ok. cambiar hasta el siguiente inmediato. Ah, ya le entendí. O sea, ahí se tomó ese entonces, el del 2016, porque no nos da la referencia tampoco del 2017, ¿verdad? No, Y nos da la referencia de cambio hasta el 2018. es correcto. Entonces, Ah, ok. lo normal, si ustedes, si alguno de ustedes hace transacciones en moneda extranjera y es día viernes, el sistema financiero mantiene el tipo de cambio del viernes, lo mantiene viernes, sábado y domingo y lo cambia hasta lunes. Entonces, el tipo de cambio de sábado y domingo es el mismo tipo de cambio del día viernes, porque ya hasta lunes, si cambiara, se utilizaría el tipo de cambio del lunes. Ok. ¿Alguien más con dudas o consultas o comentarios al respecto? Entonces, continuemos y vamos a preparar los estados financieros. Normalmente cuando se prepara un estado financiero se identifica con el nombre de la empresa. Entonces, la empresa es La Constante Sociedad Anónima.
se identifica el estado financiero que se va a hacer. En este caso vamos a hacer el estado de resultados. Y se identifica el periodo, que es el 1 de enero al 31 de diciembre. Y se identifica la moneda, vamos a hacer de una vez el de quetzales, la moneda en que se está preparando. Entonces, como parte de las ventas menos el costo de ventas la utilidad o el margen bruto entonces la información la obtengo de la misma hoja de la expresión. Ahí estamos, menos gastos. En este caso la es depreciación y otros gastos. Vamos a poner acá resultado del periodo. La utilidad bruta menos la depreciación menos los gastos y nos da un resultado del periodo de 4 millones. Y vamos a hacer de una vez el balance general. Identificando de igual forma la empresa, el estado financiero que se está preparando y las cifras son al 31 de diciembre. Y en quetzales comenzamos con la parte del activo corriente, y en este caso el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. No corriente, propiedad, planta y equipo. Sumas valores parciales, suma total. Total activo. Pasivo y patrimonio. Corriente. Cuentas por pagar.
no corriente a largo plazo. Patrimonio capital utilidades retenidas y resultado del periodo. Y el resultado del periodo es el que nos da el estado de resultados. Total pasivo y patrimonio. Este valor es igual a este. Entonces ahí ya lo que hicimos fue preparar los estados financieros. Ahorita lo que hice fue quetzales. Entonces vamos a preparar lo que son los dólares. Solo hago una copia. Entonces aquí no dan valores iguales. ¿Qué creen que es lo que hace falta? El diferencial cambiario. Correcto. Entonces ese se aplica en el estado de resultados. Y este sería este diferencial. Entonces el diferencial, como es una pérdida, se resta. Bueno, aquí igual yo lo puse en valor positivo, pero no lo resté. Pues vamos a poner como valor negativo. Es esto, da valores iguales cuando se traslada el resultado al balance como un resultado del periodo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Porque lo mismo que estoy haciendo ahora es lo mismo que tienen que hacer para su examen parcial.
Continuemos entonces. Continuemos con los euros. Entonces ya acá en los euros resulta que el resultado del periodo es negativo. La variación en el tipo de cambio en su reexpresión de quetzales, dólares y euros da un efecto negativo a la casa matriz. Solo En por... este caso ya es pérdida, licenciado. O sea, ¿Perdón? en este caso ya es pérdida, ¿verdad? Es correcto. O sea, no hay nada de ganancia. Ya en la moneda de presentación no hay ganancia. Entonces ahí es donde tiene que tomar decisiones la casa matriz y establecer nuevas estrategias para ver que el tipo de cambio no le afecte en sus transacciones. Gracias. Y hagamos el balance. Y da los mismos valores. Este es igual. Estos valores son iguales. Y esa es la información financiera que al final es la que van a leer las personas que van a analizar los resultados y el desempeño de las empresas de acuerdo a la actividad económica de cada compañía. La hoja de reexpresión básicamente la utiliza la persona que prepara la información financiera, la revisa para verificar que los tipos de cambio que está poniendo sean los correctos. Algunos la hacen todavía manual para efectos de cerciorarse de que la reexpresión esté correcta. Y ya algunos ERP ya hacen el proceso y ya las personas que antes de presentarlos lo analizan y verifican que los tipos de cambio que estén aplicando sean los correctos y ya solo generan la información financiera en las diferentes monedas que existen en la empresa donde están preparando la información. Básicamente este es el concepto de reexpresión de estados financieros en moneda extranjera, una moneda distinta a la moneda funcional y con lo cual quieren tomar decisiones y que quieran leer información respecto a la moneda que trabaja la casa matriz. Entonces, eso es básicamente el desarrollo del ejercicio del día de hoy. Entonces, sí me gustaría que hicieran preguntas, hicieran consultas, hicieran comentarios para cuando desarrollen su examen parcial no tengan ninguna complicación en la interpretación de la información. ¿Alguna duda? Licenciado, aquí lo que tenemos es que en quetzales sí tenemos ganancia y en dólares también. Por el tipo de cambio es que en el extranjero, al menos los inversionistas van a ver que tienen pérdida, ¿verdad? Pero es por el tipo de cambio que puede ser que baje y que suba, ¿verdad? Es correcto. Pues aquí puede ser que de un día para otro pueda tener una ganancia o bien puede tener una pérdida. Por el Así es. tipo de cambio, por el cambio de diario, ¿verdad?
Es correcto, y es parte de la investigación que ustedes realizaron en donde fueron a ver que la fluctuación o la depreciación o apreciación del tipo de cambio afecta básicamente la economía de las empresas. Chévere. Y entonces, para efectos de la parte del examen, los efectos de qué otros efectos se puedan dar o otras interpretaciones, solo les voy a explicar algo del siguiente ejercicio. Es cómo se compone el costo de ventas. El costo de ventas dice que está integrado por el inventario inicial, por las compras y por el inventario final, y eso les da el costo de ventas. Si ustedes quisieran reexpresar esta integración, los tipos de cambio a utilizar los siguientes. Como la única referencia que tenemos es esta tabla, el tipo de cambio del inventario inicial, que si es un balance al 31 de diciembre, el inventario inicial es el inventario del año anterior que finalizó al 31 de diciembre. Por lo tanto, como no hay mayor referencia, el tipo de cambio a utilizar para el inventario inicial sería de 7.7829. Las compras, porque son transacciones que se dan constantemente, el tipo de cambio promedio, y el del inventario final sería el tipo de cambio de cierre, que sería el tipo de cambio de diciembre. Por lo tanto, este valor, que es el costo de ventas que está en el estado de resultados, no se le aplica ningún tipo de cambio, porque es el efecto del movimiento del inventario inicial más las compras menos el inventario final, le va a dar el costo de ventas. Por lo tanto, es una mezcla de diferentes tipos de cambio que se dan acá, y este no se reexpresa porque es la relación que existe entre estos tres componentes. Entonces, se los explico por si viniera en el examen parcial una situación como esta, para que sepan cuál sería el tipo de cambio que deberían de utilizar. Entonces, si tengan alguna pregunta, alguna duda, para las actividades de la próxima semana, igual va a haber un foro, igual va a haber una tarea, igual les voy a dejar otro ejercicio para que practiquen, y además va a ser su examen parcial, tanto teórico como práctico. Licenciado, y ahí no hay depreciación y otros gastos, no tomamos tipo de cambio, pues. Si en el dado caso, en el caso de la depreciación, si no hubiera mayor información respecto a la depreciación acumulada, utilice el tipo de cambio promedio. Ahí. Gracias. Si no hay ninguna duda, no ningún comentario al respecto, entonces nos quedamos acá. La próxima semana no, igual les vamos a avisar si hay conferencia o no, porque igual, bueno, ustedes van a tener toda la semana para poder realizar su examen parcial.
no hay mayores dudas, entonces nos quedamos hasta acá y que tengan muy feliz noche. Licenciado, disculpe, ¿el examen parcial es para la próxima semana? Sí, es para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, que tengan muy feliz noche. Cuídense. Gracias por su tiempo. Buenas noches.